Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Mirad, de lo que vamos a hablar básicamente es de... ¿Ya? De los aspectos biomecánicos de las superficies de césped artificial para fútbol. Los que de un modo u otro estáis relacionados con el mundo del fútbol y su desarrollo en superficies de césped artificial, es conveniente que tengáis algunos de los conceptos biomecánicos claros sobre la superficie de césped, porque de esta manera es muy fácil comprender por qué se producen algunas de las interacciones entre los jugadores y el balón y las superficies de césped. Y además esto afecta muy claramente a la durabilidad del césped y también a las lesiones que se pueden producir en el césped artificial, pero también sobre todo a cómo se desarrolla el juego en cuanto a la interacción jugador y balón-superficie. Por tanto, debemos familiarizarnos con el conocimiento de algunos conceptos biomecánicos que son interesantes en este aspecto. Es muy importante que sepáis que, como en cualquier superficie deportiva, si es un pavimento deportivo para la práctica de cualquier deporte, una superficie de césped artificial de alto rendimiento debe cumplir con dos funciones, básicamente. Una función deportiva y una función técnica. La una depende de la otra y la otra depende de la una, y es muy importante. Mirad, la función deportiva de un sistema de césped artificial abarca todas las propiedades del sistema que contribuyen a disminuir el riesgo de lesiones y al mismo tiempo facilitar unas óptimas prestaciones del jugador en términos de rendimiento deportivo y espectacularidad del juego. La función deportiva se preocupa de dos cosas. Primero, y la más importante, de la salud del jugador. Y en segundo lugar, se ocupa del rendimiento deportivo. Estos dos conceptos no siempre van unidos. La superficie con un mejor rendimiento deportivo no tiene por qué ser la más saludable. ¿De acuerdo? Básicamente hay dos aspectos en los que se diferencia la función deportiva. Un aspecto es la interacción jugador-superficie y otro aspecto es la interacción balón-superficie, hablando de fútbol. En cuanto a la interacción jugador-superficie, hay tres conceptos claros que intervienen en cómo se relacionan los deportistas, los jugadores con la superficie. Ahora las veremos más detalladamente, pero básicamente son la absorción de impactos, la deformación vertical estándar relacionada con la estabilidad de la superficie y la tracción rotacional. Básicamente, hay otros, por ejemplo la tracción lineal también es importante, pero en el fútbol lo más importante es la tracción rotacional y en ella nos centraremos. Pero también es muy importante la interacción balón-superficie, sobre todo en dos conceptos básicos, que es el bote vertical y la rodadura del balón. Y desde la llegada del nuevo manual FIFA, que entró en vigor en enero del año pasado, también un test que se denomina Infield Splash Test, que hablaremos al final de él. Y la función técnica de un sistema de césped artificial incluye todas las propiedades técnicas que garantizan que la función deportiva se va a mantener en el tiempo. Es muy sencillo. Si nosotros tenemos una superficie de césped artificial con una función deportiva excelente, el día de la inauguración del campo damos por hecho que todos los parámetros que hemos hablado antes, la absorción de impactos, la deformación, la restitución de energía, el balón va a botar y va a rodar de forma correcta el primer día, pero la superficie de césped artificial tiene una función técnica deficiente, hará que la función deportiva no se prolongue en el tiempo. Por tanto, todos los criterios de interacción jugador y balón-superficie se acortarán en el tiempo. Esto significa que la función técnica no es buena y afecta a la función deportiva. Os pongo un ejemplo. La función técnica, por ejemplo, afecta a la capacidad de evacuación de agua de la superficie, al drenaje. Si esa función técnica es mala, nos cae una tromba de agua en el campo de fútbol y drena mal, eso afecta a la función deportiva. El balón va a botar mal y se va a parar. Es un ejemplo de cómo la función técnica afecta
a la función deportiva. Algunos de los ensayos que se realizan para validar la función técnica, pues bueno, por ejemplo, son la tracción del basamento del césped, la capacidad de que el césped resista el arrancamiento de las briznas, o el arranque del penacho o las briznas, o el envejecimiento artificial, o en los ensayos de peeling de juntas, por ejemplo. ¿Qué es la biomecánica? Es una ciencia interdisciplinar que estudia el comportamiento del cuerpo humano y cómo se relaciona el cuerpo humano con los entornos y productos con los que interactúa desde una perspectiva únicamente mecánica. Muy importante comprender este concepto. La biomecánica en las superficies deportivas en general y en fútbol en particular se preocupa de dos aspectos: de la salud de los jugadores y del rendimiento. Vamos a ver algunos de los aspectos biomecánicos más importantes de forma rápida y resumida, ¿de acuerdo? El aspecto más importante a nivel de interacción jugador-superficie es la absorción de impactos, la absorción de choques, ¿de acuerdo? Un impacto es una fuerza de elevada magnitud y corta duración. En la imagen que veis a la derecha se están produciendo dos impactos. Un impacto es el que está ocurriendo entre la interacción entre los dos tobillos de los jugadores, pero va a haber una situación posterior que va a ser cuando el jugador caiga sobre la superficie. Ahí se va a producir otro impacto de corta duración y de amplia magnitud. ¿Son negativos los impactos? No, los impactos son positivos. Cada movimiento que hacemos al andar, nuestro sistema musculoesquelético está recibiendo impactos. Y esos impactos son positivos. De hecho, el entrenamiento de fuerza explosiva o el entrenamiento de fuerza elástico-reactiva viene determinado por sucesión de impactos. La fuerza del impacto da lugar a una onda de choque, es lo que medimos mediante instrumental, y por tanto, como definición global, la absorción de impactos de una superficie es la capacidad que posee para proteger el cuerpo contra los impactos. Por tanto, como he dicho, tiene efectos beneficiosos. Por ejemplo, solo el hecho de caminar mejora el tono muscular. Como todos sabemos, cuando un astronauta permanece en el espacio durante un periodo determinado, pierde masa muscular. Y eso es porque el periodo de ingravidez hace que no haya impactos, que el sistema musculoesquelético no esté sometido a leves impactos. Tiene efectos perjudiciales, por ejemplo, las lesiones por choque, impactos por caídas o golpeos de la cabeza, y sobre todo, impactos repetidos de corta duración e intensos pueden producir lesiones por sobrecarga. Para protegernos de los impactos se pueden utilizar medios artificiales, medios naturales. El mejor invento que no se ha podido reproducir de forma tecnológica para reducir los impactos es el tejido blando del talón. Aunque hay iniciativas industriales para mejorar eso, que son, por ejemplo, todos los sistemas de amortiguación del calzado. Cada marca tiene los suyos, los Air, los Gel. Entonces es una manera artificial de absorber los impactos. Pero las superficies deportivas también pueden ayudar a absorber los impactos. Por ejemplo, como contemplaba Santi, poner una subbase elástica del césped artificial es ayudarnos de un elemento artificial que ayuda a proteger de los impactos. Como criterio, la absorción de impactos debe ser un rango óptimo, ni muy alta para mantener el rendimiento, ni muy baja para evitar riesgos a la salud. Por ejemplo, un elemento natural que absorbe muy bien los impactos es la arena de la playa. Si ahora pensamos todos en una superficie confortable, cómoda para jugar al fútbol, es la arena de la playa. Tiene una óptima capacidad de absorción de impactos. Pero en cambio es una superficie con un retorno de energía muy negativo. Correr en la playa es más cansado que correr sobre un campo de césped artificial. Y a esto es a lo que vamos. El retorno de energía. Hoy en día el manual FIFA no contempla el retorno de energía como uno de los criterios que se estudian. Sí lo contempla la World Rugby, la Federación Internacional de Rugby, sí contempla el retorno de energía como uno de los aspectos a estudiar, pero la FIFA en el nuevo manual que se editará en el 2019 va a incluir el retorno de energía como un criterio biomecánico a estudiar. ¿Qué es el retorno de energía? Bueno, durante la interacción vertical con el césped,
Este se va formando y va absorbiendo y disipando parte de la energía del jugador. La energía que no se devuelve reduce el rendimiento del gesto. El retorno de energía se relaciona directamente con el rendimiento de los campos pesados, por ejemplo, que tienden a producir mayor fatiga y sobrecarga muscular. Todos tenemos en la cabeza lo que es un campo pesado, un campo de césped natural. Un campo pesado es un campo muy embarrado, con un retorno de energía inexistente apenas. Por ejemplo, la arena de la playa no tiene retorno de energía, por eso produce fatiga muscular. La importancia del retorno de energía es muy importante. Sobre todo, esto hace que la tendencia hoy en día sea adoptar a las superficies de césped artificial de bases elásticas, que proporcionan un gran retorno de energía. El criterio es mantenerla siempre en un rango óptimo para un rendimiento y seguridad. Otro de los criterios muy importantes en la interacción jugador-superficie es la capacidad de tracción, la resistencia a la tracción. Se mide de dos maneras, la tracción longitudinal, la tracción lineal o la tracción rotacional, pero a nivel de seguridad es muy importante la tracción rotacional. El calzado actúa con el césped mediante la utilización de diferentes tipos de tacos y afecta no solamente el tipo de taco, sino el material del taco, la morfología del taco, el número de tacos en la suela y además cómo se distribuyen los tacos en la suela de las botas. La tracción es un aspecto esencial ya que nos permite desplazar la masa corporal. O sea, necesitamos tracción, necesitamos grip, necesitamos agarrarnos en la superficie. Si la fuerza de tracción o de fricción es baja, existe el riesgo de deslizar y caer. El impulso se puede realizar con el calzado es bajo, baja el rendimiento y hay consecuencias sobre el resultado. Pero por contra, si la fuerza del rozamiento, el agarre, es excesiva, se ve dificultado el giro. Encontrar en una superficie de césped artificial la tracción rotacional adecuada forma parte de la búsqueda del mejor equilibrio. ¿Es bueno que una superficie traccione demasiado? No, no es bueno. ¿Es bueno que una superficie traccione poco? No. Hay que buscar el equilibrio. Como criterio, la FIFA establece, en un ensayo que veremos después, que la resistencia a la capacidad de giro, a la tracción rotacional, que se mide con un dinamómetro de tracción rotacional, debe ser igual o superior a 25 newtons. 25 newtons de fuerza lo establece la FIFA porque entiende que es el momento, el par de tracción rotacional a partir del cual se puede producir una lesión de ligamentos cruzados, que es la típica lesión de que el pie se queda enganchado en la superficie, giramos el cuerpo y al no girar el pie rompemos los ligamentos de la rodilla. Se puede medir de dos maneras, en laboratorio y en campo. Cuando medimos la tracción longitudinal o rotacional en campo se hace mediante dos tipos de instrumental, elementos instrumentalizados con tacos de fútbol, ahí tenéis los dos que se utilizan, el péndulo Leroux para medir la tracción longitudinal y el dinamómetro de tracción rotacional para medir la tracción en el terreno de juego. La deformación vertical estándar, relacionada directamente con la estabilidad de la superficie. Una superficie muy blanda, con un gran poder de absorción de impactos, es inestable. Hay dos tipos de superficies en función de cómo se deforman. Hay superficies deportivas que son areaelásticas y superficies superficies deportivas que son puntoelásticas. Un césped artificial para fútbol es una superficie que se deforma de forma puntoelástica. Cuando a una superficie de hierba artificial le incorporamos una base elástica, estamos transformando la deformación y la estamos convirtiendo en areaelástica. Y esa es una de las ventajas fundamentales que justifican la incorporación de bases elásticas en los campos de fútbol de hierba artificial. Para que os hagáis una idea, una madera de baloncesto, si pensáis ahora en un parquet de una madera de baloncesto, cuando presionamos se deforma en un área, ¿de acuerdo? Ahora pensad en una pista de atletismo. Cuando presionamos un pavimento sintético de atletismo se deforma en un punto, ¿de acuerdo? Lo ideal es ir a superficies deportivas combinadas, o sea, que sean puntoelásticas y además areaelásticas. Y esto en el césped artificial se consigue con la incorporación de bases elásticas. Vamos a ver algunos de los test que se realizan a las superficies de hierba artificial para comprobar este tipo de criterios.
hay un aspecto muy importante. Cuando testamos un césped artificial en condiciones nuevas, a priori, si el césped artificial es de calidad, siempre los criterios van a ser buenos. Pero eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los test se deben realizar en condiciones de desgaste simulado. O sea, tenemos que garantizar que el césped cumple los parámetros biomecánicos cuando está nuevo, pero también al final de su periodo de vida útil. Por tanto, para hacer los test utilizamos dos tipos de aparatos que simulan el desgaste de una superficie. Para la norma UNE se utiliza el Lisport estándar y desde la incorporación del nuevo manual FIFA se utiliza un nuevo método de desgaste simulado que se denomina Lisport XL. Bueno, aquí había un vídeo, pero el sistema no reproduce las condiciones, con lo cual no podemos ver el vídeo. Bueno, da igual. Este es un Lisport XL que lo que hace es desgastar la superficie de modo artificial, con una serie de ciclos, ¿de acuerdo? ¿Por qué os cuento esto? Porque los ensayos de interacción jugador-superficie y balón-superficie en laboratorio deben dar OK antes y después de someter al césped artificial a un desgaste simulado. Pues no pasa la diapo. Ahora, para medir la absorción de impactos se utiliza un atleta artificial. Esto que veis ahí es un atleta artificial que realiza un impacto sobre la superficie. Básicamente en el mundo del fútbol hay dos marcos normativos estandarizados para analizar la calidad del césped. Utilizamos o bien la norma UNE, la UNE EN 530/1, o también el manual FIFA. El manual FIFA, aunque luego lo vamos a ver en una slide rápida, tiene dos criterios de calidad. Cuando la superficie se considera en FIFA Quality o cuando se considera en FIFA Quality Pro. Por tanto, los criterios varían en función de un tipo de marco normativo o el otro. Por ejemplo, para la norma para la norma UNE se requiere una absorción de impactos entre el 55 y el 70%. Para la norma FIFA Quality Pro entre el 60 y el 70, en campo, en laboratorio se restringe, y para FIFA Quality entre 55 y 70. Por tanto, ya estáis viendo que una norma UNE equivale aproximadamente a una norma FIFA Quality. Para la deformación vertical se utiliza prácticamente el mismo instrumental, un kit FIFA AAA que se llama, y como estáis viendo, la deformación vertical para FIFA Quality Pro debe ser de 4 a 10, de 4 a 11 para FIFA Quality y de 4 a 9 para la norma UNE. Aquí existen discrepancias en los criterios. Puede que tengamos un campo de fútbol que cumple FIFA Quality Pro en cuanto a la deformación vertical estándar y no cumple norma UNE. Es una incoherencia de revisión de la norma UNE, pero así es como está el marco normativo ahora mismo. La tracción rotacional se mide mediante este aparato, es un dinamómetro de tracción en campo y la exigencia es de 30 a 45 newtons para FIFA Quality Pro, de 25 a 50 para FIFA Quality y el mismo rango para la norma UNE. Para medir la interacción balón-superficie, básicamente se utiliza una pértiga de lanzamiento de balón que nos mide el rebote vertical de la pelota o balón, ¿de acuerdo? De 0,6 a 0,85 para FIFA Quality Pro, de 0,6 a 1 metro y de 0,6 a 1 metro para la norma UNE. Esto lo que se hace es dejar caer el balón impacta sobre la superficie, un micrófono capta el sonido del primer impacto y el sonido del segundo impacto y mediante un software, mediante un cálculo polinómico, pasa a porcentaje de bote vertical la captación del sonido. Y para la rodadura del balón se utiliza una rampa, al final de la rampa se coloca una cinta métrica y esta es la exigencia. La rodadura de la pelota debe ser de 4 a 8 metros para FIFA Quality. Si el balón para antes de 4 metros o después de 8 metros, no cumpliría esta norma, ¿de acuerdo? Para FIFA Quality de 4 a 10 metros y para la norma UNE también de 4 a 10. Esta prueba, como todas, se hacen en 5 puntos del terreno de juego y concretamente esta, además, se hace lanzamientos de balones en 4 puntos diferentes. Porque imaginaos, por ejemplo, que esta prueba la hacemos a favor de la pendiente de evacuación de agua de un campo. Pues lógicamente el test saldrá falseado, por eso hay que hacer 4 lanzamientos en los 4 puntos diferentes. Para la función técnica se hacen test físico-mecánicos, tracción del basamento, la resistencia que tiene el basamento a la rotura,
o la resistencia que tiene al arrancamiento de las briznas del césped, ensayos de peeling de juntas, envejecimiento artificial, bueno, aquí son algunos de ellos. Pues se hacen ensayos de carga de rotura de las fibras, del backing, en sentido longitudinal, en sentido transversal. Se hacen ensayos de resistencia al arrancamiento del penacho. Por ejemplo, la norma FIFA establece que la resistencia al arrancamiento del penacho debe ser igual o superior a 30 newtons. O sea, hace falta más de 3 kilos para arrancar una brizna de césped artificial. Por ejemplo, también se hacen ensayos test físicos de resistencia de las juntas. Esto es muy importante porque si las juntas se despegan, se abren y esto puede afectar a la interacción jugador-superficie. Se hacen diferentes tipos de ensayo con dinamómetros de tracción. O, por ejemplo, todos estos ensayos, si evidentemente los hacemos con el césped nuevo, a priori van a cumplir. Por tanto, también hay que hacer una simulación de desgaste. Todos los ensayos que habéis visto se hacen antes y después de someter al césped a un ensayo de envejecimiento artificial, que básicamente son 12 días con las probetas de césped sumergidas en agua caliente a 72 grados. Un concepto rápidamente, como sabéis, en 2016 entró en vigor el nuevo manual FIFA, el manual de calidad FIFA, básicamente la incorporación de los criterios FIFA Quality y FIFA Quality Pro que sustituyen a los anteriores FIFA 1 estrella, FIFA 2 estrellas. Aquí voy a hacer un inciso rápido porque FIFA aquí ha cambiado el concepto. Antiguamente FIFA entendía que FIFA 1 estrella era para terrenos municipales, para terrenos de campos de juego de iniciación, perfeccionamiento, escuela de fútbol, y FIFA 2 estrellas estaba indicado para campos de uso profesional. Y aquí ha cambiado el concepto, ¿de acuerdo? FIFA Quality, esto es importante que lo sepáis, ¿de acuerdo? Porque cuando caiga en vuestras manos un sistema de césped artificial y queráis saber si ese sistema está certificado en laboratorio según los criterios FIFA Quality o FIFA Quality Pro, debéis saberlo. FIFA Quality Pro está indicado para fútbol profesional, pero las exigencias de resistencia son menores que un FIFA Quality. FIFA Quality está indicado para fútbol comunitario, fútbol base, fútbol municipal, pero su exigencia de resistencia es mayor. ¿Por qué? Porque FIFA entiende que una superficie de fútbol FIFA Quality Pro, que está destinada a un equipo de fútbol profesional, va a tener más medios para realizar el mantenimiento, primero, y segundo, para poder cambiar la superficie con mayor frecuencia. Por tanto, es más exigente a nivel biomecánico, pero menos exigente en cuanto a la durabilidad. En cambio, FIFA Quality, que va destinado al fútbol comunitario, al fútbol municipal, es menos exigente a nivel biomecánico, pero más exigente en cuanto a la durabilidad. ¿Por qué? Porque FIFA entiende que va a haber menos medios para realizar el mantenimiento y que seguramente la superficie de hierba artificial se cambiará en un periodo de tiempo más largo. Se ha incorporado un test nuevo en el manual FIFA, que es el Infill Splash Test, que os lo explico rápidamente y con esto vamos a terminar. Mirad, tras una iniciativa que llevó a cabo FIFA, que fue el Mundial de Canadá, el Mundial femenino absoluto, donde todas las sedes fueron de césped artificial, FIFA, tras este mundial, activó un proceso de investigación para sacar unas conclusiones y mejorar el césped artificial. Si recordáis, aquel mundial fue bastante polémico porque las chicas que participaron, bueno, se sintieron discriminadas porque no jugaban en césped natural. Bueno, al final el estudio médico, que está en la página web de la FIFA y lo podéis comprobar, se determinó que hubo muchísimas menos lesiones en césped artificial que en todo el histórico de los campeonatos del mundo femenino disputados sobre césped natural. Y la espectacularidad del juego creció mucho, fue un mundial muy ofensivo. Se entrevistaron a las jugadoras y la conclusión fue que al final lo que más molestó a las jugadoras era la salpicadura del relleno. Esto todos lo podemos comprobar y hoy en día es habitual ver partidos de fútbol en televisión de hierba artificial. Es algo que molesta. Por tanto, la FIFA ha sacado un criterio para ser capaz de medir la salpicadura del relleno, el Infill Splash que se llama, ¿de acuerdo? Es un test muy sencillo, mirad, se coloca una cámara, no puedo señalar con esto. Sí, a ver. O no. Bueno, da igual. En la parte... Sí que debería poder señalar, ¿no? Bueno, no.
Bueno, en la parte superior veis que hay un cañón de lanzamiento. Ese cañón se carga con un balón. Delante hay una cámara de alta resolución y el balón realiza un impacto sobre la superficie sobre una pantalla blanca, ¿de acuerdo? Cuando el balón impacta, produce una salpicadura del relleno sobre un fondo blanco, que lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? La cámara de alta resolución realiza un paro de la imagen en el momento de máxima salpicadura. Esta salpicadura ha producido un pixelado de color oscuro, de color negro, sobre un fondo blanco. En función de qué parte de este pixelado negro ocupa sobre el fondo blanco en porcentaje, se puede medir el nivel de salpicadura. Por tanto, si en esta imagen que vemos aquí hubiera menos parte negra, el balón habría provocado una salpicadura menor que en una imagen, por ejemplo, que esto fuese mayor, ¿de acuerdo? FIFA va a implementar este test a partir de la ya está en los informes, ya lo determinan, pero no es criterio para homologación. De momento solo es informativo, pero a partir de la entrada en vigor del nuevo manual que estamos revisando ahora, esto será de obligado cumplimiento. Por tanto, los productores nos han obligado a pensar en sistemas de hierba artificial que produzcan menor salpicadura del balón. Esto es muy importante, o sea, sistemas de hierba artificial que atrapen el relleno y hagan que no salpique. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque todo el desarrollo de nuestros sistemas de hierba artificial va encaminado a mejorar este y otros criterios que van a llegar. ¿Me lo puedes pasar tú? Que yo no... No soy capaz con el mando. Ahora, vale. Por tanto, y para terminar, lo que es importante comprender es que un sistema de césped artificial consta de varios elementos. ¿De acuerdo? Los filamentos del césped artificial, propiamente dichos, ¿de acuerdo? Nosotros siempre recomendamos una base elástica bajo el césped. En este caso, siempre nuestra opción es que la base elástica sea prefabricada, no in situ, para garantizar las condiciones biomecánicas de regularidad y de uniformidad. Se compone del backing, se compone del relleno y también de la parte inferior del césped, que básicamente son dos elementos, ¿de acuerdo? El backing y el recubrimiento. Estos son los componentes básicos del sistema de césped artificial. Y el relleno se compone de... Nosotros lo diferenciamos en dos tipos. El relleno técnico y el relleno de estabilización. El relleno de estabilización es arena. Y la arena únicamente tiene dos funciones. Lastrar la moqueta, únicamente, y facilitar el tránsito del agua a través del césped artificial. ¿De acuerdo? Y el relleno deportivo o el relleno técnico, que es el que aporta las condiciones biomecánicas en conjunto con la base elástica, ¿de acuerdo? Bueno, con esto es suficiente. Como luego habrá, creo, un rato de debate, si tenéis cualquier duda, pues la comentamos después. Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego.